Marcos 16, 14. Vamos a empezar a leer a la de 3 todos juntos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, diga conmigo, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, ¿qué más? Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas al que no creyere será condenado. Verso 17 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, a los que creen. En mi nombre, ¿qué pasa? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasará? ¿A quiénes? ¿A todo el que es cristiano? ¿Quiénes van a poder hacer esto? ¿Los que son cristianos? ¿Los que hicieron oración de fe? No, diga conmigo, a los que creen. Solamente a los que creen. O sea que yo puedo ser un pastor y no caminar en esto si no creo en esto. ¿Está conmigo? Dice, les reprochó la incredulidad y les reprochó una segunda cosa. ¿Qué fue? La dureza del corazón. Porque la falta de fe no es otra cosa más que dureza de corazón. La incredulidad es el fruto de un corazón duro. La incredulidad es la consecuencia de un corazón duro, de un corazón que no ha querido ceder, de un corazón que no ha querido romper el molde, o no ha querido romper sus límites. Pero Jesús aclara una cosa, dice, no les reprocha, escucha, no les reprocha la incredulidad por Jesús, no, les reprocha la incredulidad de lo que otros hablaban acerca de la resurrección. Jesús, su palabra dice aquí, dice que no les vino a reprochar que no creían en Él, no, dice, no les vengo a reprochar porque no habían creído lo que habían visto los demás. Jesús viene a reclamarles lo siguiente, dice, ¿por qué no les creen a ellos que yo he resucitado? Es que la mayoría del cristiano sucede esto. Nosotros caminamos así, hasta no verlo nosotros, no lo vamos a creer. Y Jesús se enoja por algo y les dice, ¿por qué no creen en lo que tus hermanos han dicho acerca de la resurrección? Porque la mayoría de nosotros rompemos la dureza de nuestro corazón hasta que nosotros lo vivamos o lo experimentamos. Un corazón duro provocará romper su incredulidad hasta que él lo pueda experimentar. Por ejemplo, muchas veces dentro de la iglesia sucede, el pastor cuenta un testimonio y hay veces personas que dicen, ay, no creo, dureza de corazón. Llega un hermano, cuenta un testimonio y dice, ay, ¿será de verdad así? Dureza de corazón. Hasta que el que ya ha pasado por algo parecido, en lugar de dudarlo, se goza cuando escucha un testimonio. Y cuando alguien ya pasó por eso, ¿qué pasa? Hasta a veces se convierte hasta en una competencia. Porque dice, no, me pasó esto. Y dice, sí, a mí también una vez me pasó así. Bueno, a mí me pasó mejor. Y cuando hay un corazón sano, te gozas escuchar testimonios. Pero cuando hay incredulidad, en lugar de darte gozo, te da frustración escuchar testimonios. Sobre todo en testimonios de bendición o de prosperidad. Porque ahí es donde nuestro corazón es todavía más duro. Pero, ¿sabes? La incredulidad es eso, es el fruto de la dureza de un corazón. Y algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformar nuestro corazón. Amén. Es normal que nosotros lleguemos con un corazón duro. Lo que no es normal es que nos quedemos con el corazón duro. Es normal, que razones cosas acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoces. Lo que no es normal es que te quedes con la dureza de tu corazón toda la vida. Es normal que a veces no entiendas lo que Dios hace y lo cuestiones. Eso es normal. Somos seres humanos, somos seres pensantes. Lo que no es normal es que pongas tu corazón tan duro como para no experimentar lo nuevo de Dios. Si te hubieran dicho hace 30 años que se podía trasplantar a un corazón, dirías que estaban locos. En Dios es exactamente lo mismo. Te pregunto yo, ¿mi Dios sería capaz de poner un órgano nuevo en una persona? Claro que sí. Si un doctor pudiera poner un corazón de otra persona en otra persona,
de una persona a otra persona, ¿por qué mi Dios no pudiera ponerlo totalmente nuevo si Él fue el que nos creó? ¿Por qué no Dios lo pudiera hacer? Y ahí es donde muchos de nosotros empezamos a experimentarlo, y cuando lo experimentamos rompemos la dureza de nuestro corazón. Pero Jesús dice una cosa, dice, les reprochó la incredulidad y les reprochó la dureza del corazón de la gente. A veces lo sobrenatural está a punto de llegar a tu vida, de experimentarse en tu vida, pero la dureza de tu corazón provoca que no puedas ver las manifestaciones de Dios sobre ti, los milagros de Dios sobre ti. Vas a tener que aprender algo. Si quieres seguir a Dios, vas a tener que acostumbrarte a que Dios no hace las cosas para que las entiendas con esto. Dios va a trabajar de la manera que Él es. La palabra omnipotente es la palabra omni es lleno de, y potente es poder. Amén. Entonces Dios es omnipotente. En pocas palabras, Dios está lleno de poder. Y si Dios está lleno de poder, Dios puede hacer cualquier cosa en su deidad o en su carácter. Y es que cuando empezamos a entender quién es Dios, nosotros vamos a tener que menguar a la dureza de nuestro corazón. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo no alabo como yo quiero alabar, yo alabo como Dios merece ser alabado. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo no le doy a Dios como yo quiero darle, yo le doy a Dios como Él merece que yo le dé. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo no le sirvo con el tiempo que yo quiera darle a Dios, no, yo le sirvo a Dios con el tiempo que Él merece que yo le dé. Según la revelación de quién es tu Dios, determina lo que tú le vas a dar a Dios, lo que tú vas a sembrar en Dios, lo que tú vas a alabar a Dios, lo que tú vas a servir a Dios. Lo que Dios significa para mí, la revelación que yo tenga de mi Dios determina lo que estoy dispuesto a hacer por mi Dios, lo que estoy dispuesto a creerle a mi Dios. Caminar detrás de un Dios con incredulidad es pecado. Por incredulidad, ¿sabes qué pasó? Por incredulidad en Babilonia los hebreos se inclinaron ante una estatua, pero por la fe 3 hombres desafiaron el ir a un horno de fuego. Por la fe, porque creían en un Dios que era celoso y que no compartía su adoración con nadie. La fe de estos 3 hombres ayudó a que se rehusaran a postrarse y darle adoración a quien no era su Dios. Mi falta de fe en un Dios que es el único que merece ser adorado me llevará a adorar otras cosas aparte de mi Dios. Y por eso esos hombres dijeron: no, mi Dios tiene el poder de librarme del horno de fuego. Reconocían el poder que Dios tenía. Y dice la Biblia que cuando echaron a estos 3 hombres al horno, los mismos que lo aventaron de lo tan fuerte que estaba, ellos se quemaron al echarlos. Pero ¿cuántos hebreos estaban ahí? Pero no creían en un Dios que pudiera enojarse por robarle adoración. No creyeron en un Dios que podía sacarlos de un horno si al final decidían honrarle. La fe que yo tengo sobre mi Dios determina el nivel de mi honra que yo le doy a Dios. El nivel de fe que yo tengo en mi Dios determina el nivel de honra que yo le voy a dar a Dios. La dureza de nuestro corazón determina el tamaño de nuestra fe. Si mi corazón no es quebrado, si mi corazón no es confrontado, si mi corazón no lo abro a experimentar a Dios, ¿qué va a pasar? Nunca va a ir mi fe a un nuevo nivel. Y voy a terminar con las mismas dudas toda mi vida hasta mi vejez. Ahora yo, Adrián, veo a un Dios diferente al que yo adoraba hace 10 años. Ahora veo a un Dios distinto al que yo adoraba hace 10 años. Ahora mi entrega a Dios es mayor que la que yo le daba hace 10 años porque mi fe creció. La clave es, te voy a dar este consejo, la clave es en aprender a creer que todo lo que haces lo haces para tu Dios. En no creer que lo que haces lo haces para ti, que no lo haces para la gente. Es no pensar en tus generaciones, es pensar 100% en tu Dios. Porque si tú piensas en ti o en la gente, te va a doler darle a Dios, te va a doler sembrar en Dios, te va a doler trabajar por Dios. Y si la iglesia entiende este punto, que lo que hacemos lo hacemos para Dios,
A las personas les va hasta doler irse un día a trapear la casa de Dios. Pero cuando entiendes que todo lo que haces lo haces para el Señor y no para los hombres, amarás trabajar hasta desmayar por causa de tu Dios. La clave es creer que si Dios te está bendiciendo a ti, pastor, Dios no está esperando que compres un carro nuevo. Dios te está bendiciendo para poder bendecir su casa. Y cuando lo veas así, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Digo, pero todo depende de tu fe. A veces pasamos tiempo sirviendo en un área, servidores por ejemplo, híjole, barrer, trapear y esto, el culto a las 8 de la mañana, tengo que estar a las 9, y empezamos a ver otros que llegan a las 11 bien bañados, y uno empieza y dice, ay no, yo mejor me salgo de aquí, porque en vez de andarme levantando a las 8, me levanto a las 10 y a las 11 llego al culto. Y depende de tu fe, será el peso o la carga de lo que tú haces. Pero cuando yo creo en Dios de verdad y entiendo que no le sirvo a los hombres sino a mi Dios, para mí es un deleite hasta levantarme temprano para venir a servir al Señor. Cuando de verdad crees en Dios, cuando de verdad tu fe aumenta, te apasionas por Dios, sirves a Dios, anhelas que llegue el miércoles, anhelas que llegue el domingo. Amén. Porque sabes que Dios escucha tu alabanza. El que de verdad cree que Dios escucha su alabanza, ese hace todo lo posible para poderle dar alabanza a Dios. Sabes que Dios te puede hablar por medio de una predicación. Y por eso cuando llega el momento de la predicación tú dices, yo no me salgo, que se salga el que se tenga que salir. Pero yo creo tanto en mi Dios que sé que me puede hablar por medio de esta predicación el día de hoy. Cuando tú vienes a un servicio, cuando tú vienes a una iglesia y tú tienes fe, tú no puedes estar apático en un servicio. Cuando yo sé que es el día de mi bendición, ¿sabes qué hago? Yo me preparo, yo celebro, la alabanza aplaudo, danzo, celebro a mi Dios, adoro a mi Dios. ¿Por qué? Porque hoy es el día en el que Dios me va a bendecir, porque tengo fe que hoy Dios me va a hablar, que Dios es el día de mi milagro. Algo va a pasar en mi vida y eso hace que yo actúe de una manera distinta. La Biblia me enseña que cuando estaba ahí la joven enferma, a punto de morir, el padre no se quedó orando desde la casa, fue a buscar a Jesús. Y en medio de tanta gente llegó y le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Hoy tienes que ir a mi casa. Y le dijeron a ese hombre, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y ese hombre estaba ahí y dijo, no me importa, yo vine por mi milagro, me voy con mi milagro. Este hombre pudo haberse quedado allá desde su casa y clamar, Dios, haz que venga Jesús y la sane. No. Así no funciona la fe. Así funciona un corazón duro. Un corazón duro espera que algo pase sin hacer ellos absolutamente nada. Un corazón duro dice, tócame Espíritu Santo, y así desde el lugar, Espíritu Santo, tócame, si tú quieres, aquí estoy, lléname. Y a lo mucho, la manilla levantada, cerramos los ojos, por respeto. Señor, tócame, aquí estoy. Un corazón duro hace eso. Pero un corazón que rompe la dureza de su corazón, se postra delante de su Dios y le dice, no me voy hasta que me bendigas. Eso hizo Jacob. Tomó al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Y dice la Biblia que el ángel le deslocó la cintura, lo dejó cojo, pero no lo soltó hasta que le bendijo. Eso es fe. Amén. Y Jesús reprochó la incredulidad de sus hijos o sus discípulos a causa de la dureza de su corazón. Para que nuestra fe pueda crecer, lo primero que tenemos que hacer es quebrar nuestro corazón. Dejar que Dios pueda llegar a nuestro corazón. Dice su palabra, estas señales seguirán a los que creen. No a los que le alaban y le adoran, no, a los que creen. Que estas señales puedan seguirles. Y les dice, en mi nombre harán esto. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Al que cree, dice Dios, al que cree no esperará a que una persona sane. No, el que cree, ¿sabes qué hará? Va a ir a poner las manos sobre alguien.
La fe no espera, la fe hace, acciona. Y Dios dice una cosa, dice, el que crea va a hacer una cosa, va a poner las manos sobre los enfermos y esas manos harán que ellos sanen. Y después dice, versículo número 15, dice, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso que viene, escuche lo que dice aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué? Diga conmigo, echarán. La fe se acciona. Dice, en mi nombre, ¿qué pasa? Echarán. ¿Qué es echar? Es una acción. No dice aquí, y en mi nombre los demonios huirán. ¿Verdad que no? Dice, en mi nombre echarán o sea, ellos harán que se vayan. Número 2, hablarán. Número 3, tomarán en las manos, ¿qué? No dice aquí, y las serpientes vendrán a ellos y los querrán picar y no los picarán. No, tomarán con sus manos, ¿qué? Si bebieren cosa mortífera no les hará. ¿Si qué? Si lo consuman, si lo accionan, si lo hacen. Eso es fe. No dijo a los que creen, el demonio los verá y correrán. No, a los que creen tendrán la autoridad para echar fuera demonios. Es una acción. Dice, sobre los enfermos, ¿qué pasa? Pondrán sus manos y sanarán. Una acción. En pocas palabras, dice, estas señales seguirán a los que accionan la fe. A los que accionan la fe. A los que dan un paso de fe. A los que se paran en su negocio, en su trabajo y como un acto de fe oran por lo que van a por el día. No a los que oran en lo íntimo, no, a los que declaran la bendición de Dios sobre su vida. No a los que oran por sanidad escondidas, no, a los que ponen las manos. A estos las señales los seguirán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué pasa? Predicaron en todas partes. Y después dice algo que me gusta mucho. Vamos a leerlo, la de 3. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que... ¿Quién los estaba ayudando? El Señor, para que las señales le siguieran. Mi actitud tiene que cambiar. Y a esto es a lo que quiero enseñar hoy, y por eso quería continuar con la predicación. Mi actitud tiene que cambiar. Si yo espero recibir algo de parte de Dios, tengo que hacer algo yo. Pero la Biblia dice que las señales siguen a los que accionan. A los que accionan, los siguen las señales. No a los que esperan, no, a los que accionan. A los que dan pasos de fe. A los que caminan en fe. No a los que esperan en fe, no, a los que caminan en fe. A los que quieren su presencia, dice el Señor. No a los que esperan recibir su presencia, no, a los que buscan su presencia con todo su corazón. A los que esperan que Dios los use, no, a los que van y ponen las manos a los enfermos. A eso Dios los usa. Nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra actitud en un servicio tiene que ser una actitud que refleje que algo espero de mi Dios, que algo deseo de mi Dios. Mi oración determina lo que yo recibo de Dios. Durante mi juventud nunca fui el más calificado para un día ser pastor. Nunca fui el más calificado para un día ser un líder. No fui el más calificado para predicar de Dios. No fui el más calificado para que Dios pusiera su confianza en mí o me usara. Pero un día decidí buscar a Dios con todo mi corazón para que Él me usara. Un día cambié mi actitud delante de Dios. Un día decidí alabar a Dios de una manera distinta. Decidí orar a Dios de una manera distinta. Un día me harté de escuchar testimonios de todos y no escuchar mi testimonio, no haberlo experimentado yo. Un día me harté de escuchar
que Dios hacía esto, que Dios hacía lo otro, que Dios hacía aquello y que Dios no lo pudiera hacer en mí. Recuerdo mucho que cuando seleccionaban el liderazgo dentro de la iglesia y a mí no me seleccionaban para dirigir, para predicar, para enseñar, para algo, yo decía: Dios, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda ser útil para ti? A veces hasta quería servir y levantaban 10 la mano y escogían a 9 y a mí no. Yo decía: Dios, ¿qué tengo que hacer? Yo le decía a Dios: yo no quiero vivir una vida normal, yo quiero ser útil para ti. Y recuerdo una ocasión que una vez fue un profeta a la iglesia y cuando el profeta llegó me levantó y me dijo: ven, y me dice: ¿quieres que Dios te use? Y yo le dije: sí, quiero que Dios me use. Yo tenía 14 o 15 años, yo tenía 15, pero yo ya estaba decidido a entregarle mi vida a Dios. Y le dije: sí, y me dijo: bueno, si quieres que Dios te use. Él iba a estar 3 días. Dijo: de aquí al día domingo necesito que leas todo el libro de Ezequiel. Eran 40 y tantos capítulos. Yo tenía 14 años, hermano, no leía ni Paco el Chato, menos iba a leer el libro de Ezequiel. Y recuerdo que llegué a mi casa apasionado, abrí Ezequiel, capítulo 1, me asusté porque habla de cómo son los arcángeles, querubines. Al día siguiente 5, 6, 7 y 8, pero después me dio tanta flojera que no lo terminé y me quedé a la mitad. Y el último día estoy ahí y me dice: cuando lo termines vienes conmigo y ahí voy a orar por ti. Entonces cuando termina no me acerqué porque no lo terminé y me quedé yo ahí. Y ya cuando terminó de ministrar y ya se iba, me dice: ven, y me jala, me dice: no lo acabaste, ¿verdad? Le dije: no lo acabé. Y me dijo: ¿y entonces cómo quieres que Dios te use? Me dijo: por eso Dios nunca te va a usar, por eso Dios nunca te va a usar, y no importa que te hayas sanado de cáncer. Ahí me di cuenta que sí era profeta. Me dice: Dios nunca te va a usar porque no haces nada para que Dios te use. Y se fue. Le decíamos el soldado porque era muy duro. Y se fue. Pero sabes, eso pudo haber hecho mi corazón más duro, pero quebró mi corazón. Y entonces empecé a buscar a Dios. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo: por eso Dios no te va a usar, por flojo. Y me dijo así: a los flojos Dios no los usa. Y yo me quedé, yo dije: ¿sabes? Mi mamá quiso defenderme. ¿Cómo se le atreve a decirle a eso si tiene 14 años, es un niño? Y mi mamá me quiso defender y mi papá me quiso defender y todo lo que tú quieras, pero dentro de mí, ¿sabes? Pasó algo, quebró mi corazón. Y yo dije: sí, es cierto. Si no aprendo a leer un libro en 3 días, tampoco voy a aprender a orar. ¿Estás conmigo? Y entonces en mi corazón dije: ¿sabes qué? Lo intenté llevar una vida de oración, intenté llevar una vida de lectura, no pude. Y a los 16 me dije: ¿sabes qué? Me voy a un instituto bíblico. Es el único lugar donde me pueden enseñar a tener carácter y disciplina. Y ahí te levantaban a las 5 de la mañana y forjaron en mí el carácter. Y cuando eso pasó, ¿sabes qué pasó? Cambió mi vida de oración, cambió mi vida de lectura, cambió mi disciplina para servir a Dios. Y ahí Dios me empezó a usar. Porque antes era pecado ir a un instituto bíblico, era contraproducente. Bueno, en la iglesia que yo iba, si ibas a un instituto bíblico te trataban peor, menos servías, porque tenían miedo de que pudieras refutar lo que el pastor predicaba. Y ahora era una amenaza. Fue la disciplina en Dios que yo empecé a buscar a Dios, empecé a accionar la fe. Y recuerdo que cuando empecé a tener una vida de oración, y recuerdo que yo antes me levantaba y tenía media hora de oración, llegaba de la secundaria y tenía otra media hora de oración, y en la noche antes de dormir media hora de oración, y era 1 hora y media de oración. Y recuerdo que cuando yo llevaba así 1 año, de repente llega otro profeta y dice el Señor que te hace falta oración. Y yo dije: este no es profeta, está loco, si supiera lo que oro. Dice el Señor que te falta oración, que Él nunca te va a usar porque te falta oración. Yo decía: no, este no es profeta. Pero después viene otra persona, dice el Señor, y Dios habla a mi corazón y me dice así, dice el Señor que te falta oración. Y yo hago mi cara y me dice: ¿qué? Me dice: ¿tú crees que 1 hora y media es suficiente? Dice el Señor que te falta oración, que si de verdad creyeras en Él, ese tiempo que tú le entregas sería mínimo para lo que pudieras pasar en su presencia. Y entonces Él me habló una cosa y me dijo así: Dios no quiere tu ayuno, Dios no quiere que cumplas con tiempos, Dios quiere que disfrutes estar en su presencia.
Dios necesita tu fe. Cuando pasa eso, yo ya tenía 18 años, mi fe cambió. Mi manera de servir cambió. Mi manera de orar cambió. Mi manera de predicar cambió. Mi manera de vivir la vida cambió. Y ahora hago cosas esperando que el Señor vea mi acción, esperando que el Señor vea mi corazón, esperando que el Señor vea la intención de mi corazón, porque sé que lo único que Dios está buscando de mí es mi corazón. Cuando empiezas a creer en Dios de esta manera, ya no vives por lo que tu prójimo dice, ahora vives por lo que el corazón de Dios puede sentir. Ahora cuidas su corazón. Amén. Ahora sabes que en cada acción que tú haces, Dios te está mirando. Que puedo provocar el agrado de Dios en su corazón, o puedo provocar el desprecio de Dios en su corazón. Pastor, ¿se puede? Bíblicamente sí. Bíblicamente mis acciones pueden provocar que Dios se moleste, que Dios se enoje o que Dios se arrepienta de haberme hecho. Pero eso no es otra cosa más que el resultado de nuestra fe. Ese es el resultado de un corazón. Y desde ahí, ahora, cuando alabas, tienes que alabar, esperando que Dios reciba tu alabanza. Cuando adoras, tienes que adorar, esperando que Dios reciba tu adoración. Pero si de verdad crees en Dios, debes de entender una cosa: que si hoy fuera tu día para presentarte delante de Dios, ¿qué tendrías para darle al Señor? ¿O qué estaría sobre ti que el Señor va a mirar sobre ti? ¿Está conmigo? Si hoy Dios dijera, hoy voy a tu casa, ¿qué tienes para darle a Dios? Si hoy Dios te llama a su presencia y te presentas delante de Él, ¿te agarra en tu momento más cristiano o en tu momento menos cristiano? ¿Está conmigo? Si hoy Dios te dijera, ¿sabes qué, hijo? Hoy decidí deleitarme en tu alabanza. ¿Tu alabanza cómo fue? ¿Fue buena o fue mala? ¿Estás conmigo? Si dijera Dios, hoy me complace manifestarme en tu casa hoy. ¿La atmósfera en tu casa hoy es buena o es mala? ¿Te preocuparía o te gozarías? ¿Estás conmigo? Si hoy, imagina que hoy es el día en el que Dios diga, ¿saben qué, ángeles? Hoy se callan, hoy recibo la alabanza de mis hijos en Avivamiento Monterrey. ¿Qué le entregamos a Dios? ¿Fue bueno o fue más o menos porque andábamos pasando un proceso? ¿Está conmigo? Cuando una persona cree en Dios, cuando una persona tiene depositada su fe en Dios, todo lo que hace lo hace con excelencia, porque sabe que es para su Dios y sabe que está listo para que Dios escuche su oración en cualquier momento.